En el vídeo anterior hablamos acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y qué es lo que creía Ellen White acerca de ello. Si no lo has visto, te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. En él hablamos acerca de cuántos seres, según Ellen White, conforman la divinidad, quién era el tercero en el cielo que quería entrar en los concilios celestiales, así como también la identidad del Espíritu Santo y del Consolador. Sin embargo, apenas hablamos sobre Cristo, el Hijo de Dios, su posición y su relación con Dios Padre. ¿Quieres saber qué pensaba Ellen White de ello? Empecemos. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. En 1858, Ellen White escribió: «El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo». Es interesante notar que esta cita menciona que Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, o sea, del Padre, pero que a Lucifer no le era permitido entrar en esos consejos divinos. En otras citas, tal y como mostramos en el vídeo que hemos referido hace un momento, Ellen White dice que únicamente el Padre y el Hijo podían entrar en esos concilios celestiales, y Lucifer era ese tercero que quería entrar en ese círculo sagrado. Hablando del hogar, el cual es una imagen del cielo, ella dijo que alrededor de cada familia se extiende un círculo sagrado que no debe romperse. Nadie tiene derecho a entrar en este círculo. No permitan el marido ni la mujer que un extraño comparta las confidencias que a ellos solos importan. Es así también como en el cielo nadie tenía derecho a entrar en ese círculo sagrado de Dios, únicamente Cristo, el unigénito de Dios. Y volviendo a hablar del hogar, dijo: «Existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro». Esta unión íntima entre el marido y la mujer debía ser una imagen de unidad e intimidad de Dios con su Hijo. Por eso, Cristo mismo dijo que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, así como nadie debe conocer a su mujer mejor que su marido y viceversa. A la vez, lo que Lucifer no pudo hacer en el cielo, lograr entrar en ese círculo sagrado, lo hace en la tierra, introduciendo la figura de un tercero en los hogares para crear discrepancia, disensión y finalmente adulterio. Si quieres conocer más paralelismos entre Dios y Cristo y el hombre y la mujer, sigue viendo este vídeo. Hablando de la rebelión del cielo, ese mismo año escribió que algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban para reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Bajo el concepto de un Dios triuno, de igualdad completa entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie debería dar autoridad a nadie, pero bajo la comprensión verdadera de la deidad, el Padre dio autoridad a su Hijo, lo puso a su lado como su igual. Luego explicaremos cómo. 6 años más tarde, en 1864, la sierva del Señor, hablando de nuevo de la rebelión de Lucifer en el cielo, escribió: «Todos los ángeles estaban en alerta. Satanás luchaba contra el gobierno de Dios, porque ambicionaba exaltarse a sí mismo y no estaba dispuesto a someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante del cielo. Mientras algunos ángeles se unieron a Satanás en su rebelión, otros razonaron con él para disuadirlo de sus propósitos, luchando por el honor y la sabiduría de Dios al otorgarle autoridad a su Hijo. Satanás insistió: ¿por qué razón Cristo fue dotado de poder ilimitado y un mando superior a sí mismo? Se alzó con orgullo e insistió en ser igual a Dios. Se jacta ante sus simpatizantes de que no se someterá a la autoridad de Cristo». Dentro del adventismo actual se cree que la posición de Cristo como Hijo de Dios fue otorgada a través de un concilio celestial entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En relación a los términos Dios el Hijo o Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo o Dios Espíritu Santo, quédate viendo este vídeo porque trataremos de ello.
Así que dentro de círculos adventistas actuales, esa distinguida posición de Cristo como Hijo de Dios fue establecida en un concilio celestial con los otros dos miembros de la divinidad, otorgando a cada uno de ellos un rol. A la vez también se cree que las figuras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al ser roles, eran perfectamente intercambiables, donde el Padre podría haber hecho de Hijo o de Espíritu Santo, el Hijo de Espíritu Santo de Padre y el Espíritu Santo de Padre o de Hijo, pero no hay una sola cita de Ellen White ni ningún escrito bíblico que recoja esta enseñanza. A la vez, y tal y como vimos en el vídeo anterior acerca de la cronología de Ellen White y su comprensión acerca de la divinidad y el Espíritu Santo, nunca hubo un concilio celestial donde estuvieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que únicamente estaban presentes Dios el Padre y Cristo, siendo Lucifer el tercero, quien quiso tomar el lugar de Cristo y participar de esos concilios. Muchos años más tarde, en 1878, Ellen White escribió: en la primera ocasión en que Cristo anunció a las huestes celestiales su misión y la obra que habría de realizar en el mundo, le informó que debía abandonar su distinguida posición envolviéndose en la semejanza de un hombre, cuando en realidad era el Hijo del Dios infinito. La sierva del Señor habla de que Cristo abandonaría su distinguida posición. ¿Pero qué posición era? La propia cita nos dice que era la de Hijo del Dios infinito. Y Ellen White, hablando de esta posición de Cristo, declaró: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, uno con el Padre. Era la gloria suprema del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles como su derecho. Esto no fue un robo a Dios. El Señor me poseyó en el principio de su camino, declara, antes de sus obras de antaño. Fui establecido desde la eternidad, desde el principio, antes que la tierra existiera. Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes abundantes de agua. Antes que los montes se establecieran, antes que los collados, fui engendrada. Cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Cuando preparó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Hay varias cosas a destacar en esta cita. La primera de todas es que Ellen White declara que Cristo existió desde la eternidad. Este hecho es usado para decir que Cristo es eterno, lo cual es correcto, pero hay que matizar una serie de cosas al respecto para entender el significado de Cristo existiendo desde la eternidad. El primer punto es que, tal y como escribió Ellen White, Él es el Hijo eterno, que posee vida eterna. Por lo tanto se lo llama Hijo eterno, entre otros aspectos, por tener vida eterna, y la vida que Cristo posee, que es vida eterna, la recibió del Padre. La sierva del Señor dijo: en Cristo está la vida, original, no prestada, no derivada. La vida que Cristo posee es la vida que el Padre tiene, la vida original, no prestada, no derivada. Esta cita del libro del deseado de todas las gentes ha sido traducida al español de una manera diferente al original, por eso el énfasis de marcar bien las comas, ya que en español se añaden una serie de matices que hacen que al leerla pierda la esencia real de que Cristo, como Hijo literal de Dios, recibe por naturaleza la misma naturaleza y vida de su Padre, así como nosotros recibimos de nuestros padres una vida mortal, así como una misma naturaleza, la humana. En la mala traducción al español, dicha cita dice así: en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra, dando a entender que Cristo no recibe ni recibió esa vida del Padre, sino que la posee sin nunca haberla recibido ni heredado de nadie. Sin embargo, Juan, el discípulo amado, escribió: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Y a qué vida se refiere Juan? A la vida original, no prestada, no derivada. A Cristo no se le presta esta vida, a Cristo no se le deriva esta vida, sino que la recibe, o mejor dicho, la hereda de su Padre con toda legitimidad por ser su Hijo. Más adelante también mostraremos una cita sobre este punto que no te dejará de sorprender. Otro punto a destacar en cuanto a la eternidad de Cristo es que su naturaleza es eterna, y es que Pablo, hablando de Cristo, escribió: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, siendo Cristo igual a Dios en esencia, o sea, en naturaleza, aparte de propósito y carácter. Es por ello que Cristo pudo declarar: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
siendo Cristo la imagen del Dios invisible, o sea, la imagen del Padre, quien posee naturaleza eterna y Cristo también la hereda de él. Fijaros en esto que escribió Ellen White. ¿Quién puede anticipar los dones del amor infinito? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por el mundo no se manifestó porque envió a su Hijo, sino porque amó al mundo, envió a su Hijo al mundo para que la divinidad, revestida de humanidad, pudiera tocar a la humanidad, mientras que la divinidad se aferraba a la infinitud. Aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina proporcionó un plan para tender un puente sobre ese abismo. Y atención a lo que dice ahora la cita. ¿Y qué material utilizó? Una parte de sí mismo. El resplandor de la gloria del Padre vino a un mundo completamente quemado y estropeado por la maldición, y en su propio carácter divino, en su propio cuerpo divino, tendió un puente sobre el abismo y abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Las ventanas de los cielos se abrieron, y las lluvias de la gracia celestial, en corrientes sanadoras, vinieron a nuestro mundo sumido en la oscuridad. ¡Oh, qué amor incomparable e inexpresable! Es impresionante notar que la sierva utilice los términos a modo de pregunta. ¿Y qué material usó? A lo que ella misma responde, una parte de sí mismo. Y es curioso ver que ella escribiera, hablando de Adán y Eva, lo siguiente: con una parte del hombre Dios hizo una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, así como Dios es uno con su Hijo, para que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que él, a su vez, fuese su fuerte auxiliador. En otras palabras, Dios usó una parte de Adán, en este caso una costilla, para formar a Eva, así como Dios usó una parte de sí mismo para redimir a la raza humana. Y así como Adán pudo decir: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», Dios pudo decir al engendrar su Hijo lo mismo, enviando esa carne de su propia carne a la tierra. La propia cita inicial, citando Proverbios 8, decía: «Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes abundantes de agua, antes que los montes se establecieran, antes que los collados, fui engendrada». Y quizás pensarás que este proverbio no habla de Cristo, sino de la sabiduría, pero Pablo dijo: «Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios». Y Ellen White escribió: «Cristo, personificando la sabiduría, declara de sí mismo: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada». Un último punto a destacar es que la cita decía que Cristo recibía el homenaje de adoración de los ángeles como su derecho. Esto no fue un robo a Dios. Medita por qué Ellen White decía que esto no era un robo a Dios. Si la Trinidad enseña la completa igualdad entre Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ¿por qué la sierva del Señor debía decir que esto no era robar a Dios? También, y más adelante en este vídeo, para no extendernos más en este año, ya trataremos de nuevo acerca de la eternidad del Hijo de Dios. En 1886, Ellen White escribió: «Muchos de nosotros tenemos una fe nominal, pero no la plasmamos en nuestro carácter. Se afirma que el diablo creyó y tembló. Creyó que Cristo era el Hijo de Dios mientras estuvo en el cielo, y cuando en esta tierra se vio en conflicto con él en el campo de batalla, creyó en Cristo. Pero ¿podría esto salvarlo? No, porque no incorporó a Cristo en su vida y carácter». Ellen White afirma que en el cielo Lucifer creyó que Cristo era el Hijo de Dios. No puso en duda su posición hasta que más adelante esta afirmación pasaría a ser una negación de la misma, donde Lucifer se opuso a reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Durante todas las edades se ha afirmado que Cristo era el Hijo de Dios. Lucifer, antes de su rebelión, lo reconocía como tal, y la sierva del Señor, hablando de Abraham, dijo: «Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios». Cuando Ananías, Misael y Azarías fueron echados al fuego por no inclinarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor hizo erigir, éste dijo:
¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El texto original dice semejante a hijo de Elohim, y la palabra aramea Elohim es la forma plural de Elá, o sea, Dios, y esta se emplea para designar a dioses paganos. El equivalente hebreo de Elohim es Elohim, que a pesar de tener una terminación plural, se usa regularmente para designar al único Dios verdadero, ya que la pluralidad de la terminación im puede referirse a un plural numérico, o sea, dioses, o a un plural majestático, de superlatividad y magnificencia, y únicamente el contexto determina su uso. Por lo tanto, es lógico pensar que el vocablo arameo Elohim también pueda representar al Dios de los judíos. Entonces sería correcto traducir en 2 formas, dependiendo de la comprensión teológica de quien emplea la palabra, hijo de dioses o hijo de Dios. Si pensamos que Nabucodonosor reconoció a esa cuarta figura que estaba dentro del horno de fuego bajo la visión teológica de los 3 hebreos y de Daniel, es lógico que lo reconociera también como semejante a hijo de Dios. Pero si por el contrario Nabucodonosor expresó esas palabras bajo su finita comprensión, posiblemente sus palabras se referían como está traducido en varias versiones de las Escrituras, semejante a hijo de dioses. Sin embargo, Ellen White escribió: ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. También escribió: Jesús estuvo a su lado en el horno de fuego, y la gloria de su presencia convenció al orgulloso rey de Babilonia que no podía ser otro que el Hijo de Dios. Por lo tanto, Nabucodonosor también reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. Él no pensó en ningún decreto como hijo de Dios, ni tampoco en un rol elegido como al azar en un concilio celestial triuno, sino que ese hecho convenció al orgulloso rey de Babilonia de que no podía ser otro que el Hijo de Dios. 2 años más tarde, en 1888, escribió: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, ora sean tronos, o dominios, o principados, o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Ellen White describe a Cristo, así como las Escrituras, como el unigénito de Dios. La palabra usada para unigénito es monogenes, y la concordancia Strong define así dicha palabra: único nacido, es decir, único, engendrado, hijo. Por lo tanto, al leer la palabra unigénito podríamos leerla también como único nacido o único engendrado. A la vez, la palabra monogenes se divide en monos, o sea, único, y genes, que proviene de genao, que significa engendrar, hablando propiamente de padre o madre, de la raíz gen, que significa surgir, representado en la palabra génesis, que significa origen o principio de algo. Y hablando de Génesis, los términos hijo unigénito también se mencionan en dicho libro, cuando Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así como también en el versículo 12, cuando el ángel de Jehová le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Cristo, hablando de este hecho, les dijo a los fariseos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero, ¿a qué día se refería? Abraham anhelaba fervientemente ver al Salvador prometido, y se regocijó cuando le fue dada la revelación. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó al ofrecer a su hijo. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara: ¡basta! El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída.
¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Abraham pidió a Dios entender el plan de la redención y Dios le reveló ese entendimiento mediante la orden de sacrificar a su único hijo Isaac. El dolor que Abraham sintió por tener que dar a su hijo fue un pálido reflejo del amor que Dios tuvo en entregar a su propio hijo. ¿Creéis que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado Hijo? El Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Y es que la transgresión fue tan enorme que la vida de un ángel no bastaría para satisfacer la deuda. Únicamente podía pagarla la muerte e intercesión de su Hijo para salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria. Así que Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Es por ello que fue una lucha, aun para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este hecho de la vida de Abraham, como un pálido reflejo de lo que fue para Dios, no fue un caso aislado. Cuando Jefté, un guerrero de Israel, fue llamado por los ancianos de Israel para dirigir el ejército contra los amonitas, hizo un voto imprudente a Dios. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Cuando Jefté volvió victorioso a Mizpa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y fijaros cómo describió a su hija, la cual tuvo que sacrificar. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Así que sigues creyendo que Cristo no es hijo literal de Dios? También se nos dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Es curioso notar que las Escrituras nos dice seguidamente que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Ellen White, hablando de estos versículos, escribió: las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los primogenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Tanto en el caso de Abraham como en el caso de Jefté, aunque por circunstancias diferentes, dieron a sus respectivos hijos y ambos pudieron vivir en su propio ser, como un pálido reflejo, el costo del plan de la redención en el que Dios tuvo que dar a su propio Hijo para salvación de la raza humana. Se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo era y es realmente el Hijo de Dios, y su Padre nos amó tanto que nos dio a su propio Hijo, no un hijo creado como fueron los ángeles, sino un hijo engendrado, un hijo nacido de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, sus orígenes, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo tuvo dos nacimientos, uno en el cielo y otro en la tierra. Más tarde hablaremos de ello. Al cabo de 3 años, en 1891, la sierva del Señor escribió esta sorprendente cita. La creación de nuestro mundo fue llevada a los concilios celestiales. Allí, el querubín protector preparó su petición de ser nombrado príncipe para gobernar el mundo entonces en perspectiva. Esto no le fue concedido.
Jesucristo debía gobernar el reino terrenal. Bajo la dirección de Dios, se comprometió a tomar el mundo con todas sus probabilidades. La ley del cielo debía ser la ley estándar para este nuevo mundo, para las inteligencias humanas. Lucifer estaba celoso de Cristo, y estos celos lo llevaron a la rebelión, llevándose consigo a un gran número de santos ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, no se dejó engañar por la sofistería de Lucifer, se mantuvo fiel a sus principios y resistió todo razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que se habían aliado con él, evidenciando así que, tal como él se había mantenido, cualquier ángel podría haberse mantenido. En esta cita, Ellen White habla de la rebelión de Lucifer en el cielo, pero hay algo que llama mucho la atención. La sierva del Señor nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, no se dejó engañar por la sofistería de Lucifer. Es curioso que la hermana White utilice este lenguaje. ¿A qué se refiere con que el Hijo de Dios no se dejó engañar por los argumentos engañosos de Lucifer? ¿Acaso podía el Hijo de Dios, bajo una visión trinitaria, ser engañado por Lucifer en el cielo, siendo que Cristo formaba parte del Dios Trino y aún no había tomado sobre sí la naturaleza humana caída? ¿Cómo podía ser engañado el Hijo de Dios? ¿Qué argumentos usó Lucifer en el cielo para querer engañar al Hijo de Dios si era, bajo el pensamiento trinitario, exactamente Dios mismo, tan eterno como el Padre? Ellen White escribió cuáles eran esos sofismas que tanto Lucifer como los ángeles caídos utilizaron contra el Hijo de Dios. Cristo fue el Hijo unigénito de Dios, el único engendrado de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Lucifer puso en duda que Cristo era realmente Hijo de Dios y se obstinó bajo ese pensamiento e instigó a los ángeles del cielo a que dudaran de eso hasta iniciar un conflicto en el cielo. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Lucifer, aun saber que Cristo era el Hijo de Dios, quiso convencer a los ángeles que esto no era así. Es también muy probable que el ángel rebelde declarara en el cielo que Cristo era un ser creado por Dios, y que su posición exaltada como igual a Dios era una decisión arbitraria del Padre. Fijémonos que la cita inicial dice que Cristo resistió todo razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que se habían aliado con él. Y de nuevo preguntamos, ¿qué razonamiento de Lucifer podría hacer dudar al Hijo de Dios sino el de argumentar que Cristo en verdad no era Hijo de Dios? Como hemos visto hasta ahora, Cristo había nacido de Dios, había sido engendrado por su Padre, había salido de él. Pero así como Eva no vio cómo salió de Adán, Cristo no vio cómo salió de su Padre. Tuvo que resistir todo razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que se habían aliado con él, pero no se dejó engañar por la sofistería de Lucifer. Pablo, hablando del engendramiento de Cristo en el cielo, dijo: «Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?» Esta declaración del Padre confirmaba que únicamente Cristo había sido engendrado por Dios. Era, como había dicho Ellen White, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre. Pablo también dijo que todo aquel que ama al que engendró, y se refiere al Padre, ama también al que ha sido engendrado, y se refiere al Hijo, por él. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Es por ello que el gran Creador, refiriéndose al Padre, convocó las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de sus santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. El Padre es quien había ordenado la posición de Cristo, y esta fue la misma desde que nació de su Padre, la de igual a él y de una relación realmente filial. Dios mismo había establecido el orden celestial, y al apartarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y traería su ruina. Pero la advertencia dada con infinito amor y misericordia solo despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que sus celos de Cristo prevalecieran y se volvió más decidido. Cuando Cristo, después de su bautismo, fue al desierto, vino Satanás y lo tentó. Las dos primeras tentaciones tenían su base en lo sucedido en el cielo.
La negación de Lucifer de reconocer a Cristo como Hijo de Dios fue llevada también a la tierra, y vino a él el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Y otra vez: «Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Cuando Cristo pendía de la cruz, fue tentado igualmente por Satanás mediante aquellos que le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz». En el cielo, Lucifer presentó el engaño de que Cristo no era realmente el Hijo de Dios, y en su divinidad resistió todo razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que se habían aliado con él para mostrar que así como él resistió, todos podían resistir. En la tierra tuvo que resistir esos engaños de Satanás en su humanidad en sujeción a su Padre, para mostrar que el hombre unido a Dios puede resistir como él resistió. Ese mismo año, Ellen White publicó: «Que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto necesita ser proclamado a lo largo y ancho de cada iglesia de nuestra tierra. Los cristianos necesitan conocer esto y no poner al hombre donde Dios debería estar, de manera que no sean más adoradores de ídolos, sino adoradores del Dios viviente. Idolatría existe en nuestras iglesias». Al año siguiente, en 1892, en el libro del Camino a Cristo, ella escribió: «Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Escritura es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas por arte compuestas». Este reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios fue declarado en toda la Escritura. Cuando 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, clamaron diciendo: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?». Cuando Cristo anduvo por encima de las aguas y al subir a la barca el viento se calmó, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Esta misma declaración fue repetida por el centurión que estaba frente a él una vez Cristo había expirado en la cruz: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Las Escrituras nos dicen: «¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?». Y Pedro, a la pregunta de Cristo: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Curiosamente Jesús le respondió: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Jesús se declaraba aquella roca sobre la cual había de levantarse la iglesia, pero también la afirmación de declarar a Cristo como el Hijo de Dios iba a ser esa roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia, tal y como hemos visto. En mayo de 1894, Ellen White escribió: «Él era el Hijo unigénito de Dios, que fue uno con el Padre desde el principio. Por él los mundos fueron hechos». Al mes siguiente, en consonancia con ello, preguntó: «¿Quién es Cristo?». «Es el Hijo unigénito del Dios viviente». Para el Padre es como una palabra que expresa el pensamiento, como un pensamiento hecho audible. Cristo es la palabra de Dios. Cristo le dijo a Felipe: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Sus palabras fueron el eco de las palabras de Dios. 2 meses más tarde dijo: «Oh, qué gran regalo ha hecho Dios a nuestro mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, sujeto a enfermedades físicas, tentado en todo como nosotros. Él era el Hijo del Dios vivo. Su personalidad no comenzó con su encarnación en la carne». ¿Te das cuenta? Dios envió a su propio Hijo. Cristo no fue Hijo de Dios al venir a la tierra, sino que ya era el Hijo de Dios en el cielo. Pablo, mucho antes, había declarado: «El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?». Ellen White, unos años más tarde, escribiría: «En su humanidad, Cristo era participante de la naturaleza divina. En su encarnación, ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Ella declara que en la encarnación llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios, que traducido sería así:
porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en un nuevo sentido, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Cristo tuvo dos nacimientos. El primer nacimiento fue divino, el segundo nacimiento fue humano, así como nosotros debemos de tener dos nacimientos si queremos ser salvos. Un primer nacimiento humano, el que todos tenemos cuando somos concebidos de nuestros padres, y un segundo nacimiento divino, el cual nos es dado al ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo. Al año siguiente, en mayo de 1895, Ellen White escribió: «Su vida divina no puede ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo anterior a su encarnación no puede ser medida por cifras». Es interesante notar que la vida de Cristo como Hijo de Dios no puede ser calculada por cómputos humanos, pero ¿indica esto una eternidad así como la del Padre? No. Indica que el nacimiento de Cristo como engendrado del Padre fue tan atrás en el tiempo que para nosotros es imposible medirlo. A la vez, hay que tener presente que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, antes de Cristo no existía ni tan siquiera el cómputo de tiempo, no existían los segundos, minutos, semanas, meses ni años, ya que Dios creó todo, incluso el tiempo por medio de Cristo. No es hasta que el Hijo de Dios nace del Padre y crea el tiempo que no empieza el cómputo de días. Entonces, ¿qué había antes de todo eso? Nuestra mente finita no puede entenderlo, pero sí sabemos que el tiempo empezó a computarse una vez Dios creó la unidad métrica de tiempo mediante su Hijo, así como el tiempo del hombre se puede computar y es medido mediante el nacimiento del Hijo del Hombre en María, con un antes de Cristo y después de Cristo. 2 meses más tarde, Ellen White habló de nuevo acerca del Hijo de Dios. El Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancado de su seno a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Curiosamente dice que Dios, quien es eterno, dio a su Hijo unigénito, y recordemos que cuando en español dice unigénito, en inglés la sierva del Señor escribe only begotten, o sea, único nacido. Y la cita nos sigue diciendo: arrancado de su seno aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona. Cristo no es hechura de Dios ni creación de Dios, sino engendrado de Dios, nacido de Dios, hecho a la imagen expresa de la persona de Dios. Y sobre los términos arrancado de su seno hay un paralelismo muy grande entre Dios y Cristo y Adán y Eva. Pablo dijo: «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Pablo compara la relación del hombre y la mujer con la de Dios y Cristo, y en la creación, Dios, hablando con su Hijo, dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es a través de la figura del matrimonio y de cómo Adán y Eva fueron creados que podemos vislumbrar a Dios y a su Hijo. Ellen White y la Biblia nos dice que Cristo fue arrancado del seno de Dios y que fue engendrado de Él. Y las Escrituras nos dicen que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y así como en Cristo, el Hijo de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, por cuanto agradó al Padre que así fuera, siendo la imagen misma de su sustancia, o sea, una sola carne y tan divino como su Padre, Eva de Adán fue hueso de sus huesos y carne de su carne. Y así como Cristo es digno de que se le reconozca igual a Dios por ser el Hijo engendrado de Dios, así Eva es reconocida varona por salir del varón. Es por este paralelismo entre Dios y Cristo y el matrimonio que hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Y así como Ellen White dice que Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía, el Padre, el soberano del universo, no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados.
Y hablando de Eva, en la misma cita dijo que debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, así como Cristo debía estar al lado de Dios como su igual, siendo el segundo yo de Dios. Ese mismo año, Ellen White dijo: ¿cómo puede ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siga siendo el divino Hijo de Dios? Aunque no lo entendamos, podemos creer que quien creó el mundo, por nuestro bien, se hizo un niño indefenso. Curioso que la hermana White diga que ese niño indefenso siga siendo el divino Hijo de Dios, enseñando que antes de su encarnación ya era Hijo de Dios, y que eso no venía supeditado a algo que debía ser, sino que siempre lo había sido. Al año siguiente, en 1896, la sierva del Señor escribió: Cristo es la estrella que surgiría de Jacob, y aquel en quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas, como el primogénito del cielo y unigénito del Padre, lleno de todos los tesoros de la eternidad. Asumió la humanidad e imprimió en ella la gloriosa imagen del Dios eterno. Y en consonancia a Cristo como primogénito del cielo, ella escribió poco después: la dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. La palabra primogénito puede referirse a que Cristo tiene la preeminencia de todo lo creado. Ellen White escribió que Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas, o sea, era el primogénito del cielo. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Pero dentro del contexto de la cita donde se consagraba cada primer hijo, no hay lugar a duda que se refiere a que Cristo fue el primer y único hijo nacido de Dios, el primogénito del cielo, el primer nacido del cielo. Un año más tarde, más concretamente el 8 de febrero de 1897, Ellen White escribió: al dar a su Hijo, Dios se entregó a sí mismo para que el hombre tuviera otra prueba. Si Dios hubiera podido cambiar esta ley para adaptarla al hombre en su condición caída, ¿no lo habría hecho y habría retenido a su Hijo unigénito en el cielo? Ciertamente lo habría hecho, pero como su ley era tan inmutable como su carácter, dio a su Hijo amado, quien estaba por encima de la ley y era uno consigo mismo, para que sufriera el castigo que su justicia exigía. Dios envió a su Hijo para comunicar su propia vida a la humanidad. Cristo declara: vivo por el Padre, siendo mi vida y la suya una sola. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. La cabeza de todo hombre es Cristo, como la cabeza de Cristo es Dios, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Citando a Pablo nos dice que nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios. Pero, ¿por qué dice que Cristo es de Dios? Porque Dios es su Padre. También Cristo decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían perfectamente que Cristo decía que Dios era su Padre. Ellos no pensaban en que Cristo fuera hijo de Dios por un decreto o por decisión en un concilio, sino que entendieron que Cristo decía que era hijo literal de Dios, y ese hecho implicaba que era igual a Dios, y por ende una blasfemia, por la cual procuraban matarle. Hay que tener en cuenta algo, y es que Dios no llamaba a Cristo mi Dios. Sin embargo, Cristo sí que decía del Padre que era su Dios, y no lo decía bajo un contexto terrenal, mientras Cristo estaba en la tierra cumpliendo su misión y dependía de Dios para vencer toda tentación, sino que una vez resucitó en su plenitud, llamó al Padre mi Dios. Cuando María lloraba porque se habían llevado el cuerpo de Jesús, éste se le apareció. Entonces María se acercó al Maestro y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta no fue la única ocasión en que Cristo llamó mi Dios a su Padre, sino que ya en un contexto donde Cristo había sido entronizado a la diestra del Padre, lo dijo no una, ni dos, ni tres veces, sino 4 veces en un mismo versículo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo.
Este hecho confirma que el Padre es el Dios de Cristo, pero Cristo no es el Dios del Padre, ya que Cristo sí procedió de él, y no a la inversa. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es así que Cristo procede de Dios, y todo procede de Dios mediante Cristo. En diciembre de ese mismo año, Ellen White dijo que desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos pero poco menos que idénticos, dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. La idea de una completa igualdad entre Dios y Cristo queda entredicho cuando la sierva del Señor dice que Padre e Hijo son poco menos que idénticos. Por lo tanto, esta igualdad de Dios con Cristo no es completa. Lo es en cuanto a espíritu, corazón, carácter y naturaleza. Sin embargo, Jesús mismo dijo porque el Padre mayor es que yo. La concordancia Strong define la palabra mayor de la siguiente manera: más grande, literalmente o figurativamente, específicamente en edad, amplio, mayor. Ciertamente el Padre era mayor que Cristo porque Él fue primero, después Cristo. Al año siguiente, en 1898 y en sintonía a esto último mencionado, Ellen White escribió: Cristo recibió todo de Dios, pero tomó para dar. Así también en las cortes celestiales, en su ministerio por todos los seres creados, por medio del Hijo amado, la vida del Padre fluye hacia todos. Por medio del Hijo regresa en alabanza y gozoso servicio como una oleada de amor a la gran fuente de todo. ¿A qué se refiere con que Cristo recibió todo de Dios? Según la doctrina de la Trinidad, es igual a Dios porque es Dios en todo sentido y es uno con el Padre y el Espíritu Santo, quienes tomaron cada uno un rol a desempeñar para la salvación del hombre. Sin embargo, la sierva del Señor nos dice que Cristo recibió todo de Dios. Yendo a la sencillez de la palabra y la relación familiar humana de un padre y su hijo, este último lo recibe todo de sus padres, recibe una naturaleza humana heredada de los padres, recibe un apellido, un carácter y unos atributos. Pero Cristo recibió todo del único Dios verdadero, incluso el nombre de Jehová, y de esto hablaremos en breve. Escribiendo también en El deseado de todas las gentes, ella dijo: porque era y se declaraba hijo de Dios, se empeñaron en destruirlo. Poco antes, los enemigos de Cristo lo habían acusado de blasfemia y habían tomado piedras para arrojárselas porque afirmaba ser el Hijo de Dios. Lo acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero aquí Cristo afirma que Dios es su Padre y con perfecta confianza declara que es el Hijo de Dios, armonizando con lo que la Escritura dice. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ella también había escrito en el mismo libro, varios capítulos antes, que fue al buscar exaltarse por encima del Hijo de Dios que Satanás pecó en el cielo. Aunque de este asunto ya hemos hablado, al final de este vídeo trataremos aún con más profundidad. Curiosamente, al año siguiente, en 1899, Ellen White escribió: Jehová es el nombre dado a Cristo. He aquí, Dios es mi salvación, escribe el profeta Isaías. Confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él también ha sido mi salvación. Por tanto, con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Y en aquel día diréis: alaben al Señor, invoquen su nombre, anuncien sus obras entre los pueblos, recuerden que su nombre es ensalzado. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Dios pondrá salvación por muros y baluartes. Abrid las puertas, para que entre la nación justa que guarda la verdad. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Cristo recibió el nombre de Dios, que es Jehová. El Padre, hablando de Cristo como aquel quien iba a guiar a su pueblo, dijo: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Cristo heredó el nombre de Jehová, recibió ese nombre de su Padre. El libro de Proverbios, dentro de un contexto de la creación, pregunta: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Y en respuesta a la pregunta, Isaías dice:
Así dice Jehová, Rey de Israel, hablando del Padre, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, y se refiere al Hijo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 4 años más tarde, en 1903, en plena apostasía alfa, ella escribió: el Hijo unigénito de Dios se hizo un niño indefenso en Belén. Era él quien ahora hablaba al pueblo judío, pero ellos no lo conocían. Desde el monte había hablado diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora estaba ante ellos en su humanidad asumida, dándoles una lección que jamás olvidarían, ya sea que la escucharan o la ignoraran. Muchos usan el pasaje de Éxodo 22 para decir que Dios y Cristo son el mismo ser, como la rama unitaria dentro del protestantismo. Otros lo usan para defender la Trinidad y afirmar que el Padre y Cristo son Dios en el sentido trino, y si bien es cierto que Cristo es Dios por ser Hijo de Dios y por ser una autoridad, hay que recordar que a los hombres y a los ángeles también la Escritura se les llama Dios. El versículo únicamente expresa que cuando Cristo dice «Yo soy el Señor tu Dios», habla en nombre del Padre, porque es el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, ya que después de su transgresión, Dios, o sea, el Padre, se comunicaría con el hombre por medio de Cristo y los ángeles. En muchas ocasiones vemos en la Biblia cómo Dios se comunica con el hombre para anunciar algo. Cuando Jehová dijo a Caín: «¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?», las Escrituras recogen que fue Dios quien habló con Caín, pero fijémonos qué dice Ellen White. Caín se airó con el Señor y con su hermano. Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Este le preguntó por qué estaba enojado y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda, pero que si no se sometía humildemente a los planes de Dios y no creía ni le obedecía, ésta no podría ser aceptada. El ángel dijo a Caín que no había injusticia de parte de Dios ni favoritismo por Abel, sino que como consecuencia de su propio pecado y desobediencia al expreso mandamiento del Señor, no podía aceptar su ofrenda, pero si obraba bien sería aceptado por el Altísimo, y su hermano lo escucharía y él tomaría la delantera porque era el mayor. Si os fijáis, las Escrituras dicen que Dios habló con Caín, sin embargo Ellen White dice que lo hizo un ángel. ¿Fue una contradicción? ¿Acaso Ellen White estaba insinuando que los ángeles son Dios? Para nada. Lo que Ellen White estaba tratando de decir es que Dios habló con Caín, y aunque la Biblia recoja como si Dios mismo y de forma directa lo hiciera, lo hizo a través de un mensajero, de un ángel, y la palabra de este era la palabra de Dios, como si Dios mismo hablara con Caín. Es así como podemos entender muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, donde Cristo habla y se nos dice que Dios habló. En lugar de utilizar esos versículos para formar un concepto de Cristo trinitario, deberíamos de ponerlo en armonía bajo este principio mencionado. Es de este modo que podemos entender que Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios, porque habla y ejecuta la voluntad de Dios, y cuando Cristo habló en el Antiguo Testamento es como si el Padre mismo lo hiciera. Ahora bien, ¿estamos diciendo que Cristo no es Dios? Como hemos dicho, Cristo es el Hijo de Dios, pero en las Escrituras se lo llama Dios en varias ocasiones. El Padre, en Hebreos 1:8, se dirige a su Hijo llamándolo Dios con un «tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo». Es curioso notar que, tal y como habíamos comentado, al versículo siguiente Pablo se refiere al Padre como Dios de Cristo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el saludo de Juan en el primer capítulo de su epístola, refiriéndose al Verbo como Cristo, dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cuando el incrédulo Tomás pidió prueba de que Cristo había resucitado y la recibió, dijo: «Señor mío y Dios mío». Así como también Pablo, en el libro de Romanos, hablando del linaje de los patriarcas, nos dice de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por lo tanto, es indudable que Cristo es Dios. Ahora bien, ¿por qué es Dios? Entendiendo el término Dios como divinidad, Cristo es Dios, es divino como su Padre porque de él fue engendrado, y por ende hereda la misma naturaleza divina que Dios. También la palabra Dios debe entenderse como una autoridad. En el Salmo 82, Dios, hablando a la asamblea de hombres, dijo: «Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». Y a los ángeles, tanto en el Salmo 8, versículo 5, como en el Salmo 97, versículo 7, se los llama Dios, Elohim. Es así que tanto a ciertos hombres como a los ángeles se les llama Dios como autoridades puestas por el Altísimo. Por lo tanto, Cristo tiene todo el derecho que se le reconozca Dios e igual a Dios.
Pero hay un detalle a tener en cuenta. Si nos fijamos, tanto en las escrituras como en los escritos de la hermana White, jamás se usan los términos Dios Hijo, Dios nuestro Hijo o Dios el Hijo, sino que siempre se lo llama el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios o Hijo del Padre, pero jamás se lo pone bajo esos títulos. Únicamente al Padre le compete que se lo llame así. Medita en este punto y armonízalo con todo lo que hemos presentado hasta ahora y todo lo que vamos a presentar. Pero bien, sigamos. Ese mismo año, Ellen White escribió: cuando Cristo anunció por primera vez a las huestes celestiales su misión y obra en el mundo, declaró que abandonaría su posición de dignidad y disfrazaría su santa misión adoptando la apariencia de un hombre, cuando en realidad era el Hijo del Dios infinito. Y cuando llegó a la plenitud de los tiempos, descendió de su trono de mando supremo, se despojó de su manto real y su corona real, se vistió de humanidad y vino a esta tierra para ejemplificar lo que la humanidad debe hacer y ser para vencer al enemigo y sentarse con el Padre en su trono. Cristo era Dios en su esencia y en el más sentido de la palabra, era Dios desde la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. Que Cristo sea Dios en su esencia significa que la naturaleza misma del Hijo de Dios era divina. Cristo no era simplemente parecido a Dios, ni un ser creado con atributos divinos, sino que su ser, su esencia, su naturaleza interna era la de Dios mismo, la de su Padre. Y el hecho de ser Hijo de Dios, nacido de su Padre, no le exime de ninguna de estas características, ni lo hace un Dios menor o inferior. En relación a que Cristo era con Dios desde la eternidad, nos lleva a ese tiempo remoto en el pasado en el cual el Hijo de Dios fue engendrado de su Padre, y ese tiempo fue tan atrás que es como si para nosotros y toda criatura fuera eterno. Sin embargo, las Escrituras nos hablan de un principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En la Biblia encontramos varios principios, inicios de tiempo a partir de diferentes eventos. En Génesis 1:1 está el principio de la creación de nuestro universo, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el origen de todo lo que nos rodea, pero este no es el principio de todo. En 1 de Juan 3:8 está el origen del pecado con la rebelión de Lucifer en el cielo, porque el diablo peca desde el principio, y se refiere al momento en que perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, pero tampoco es este el principio de todo. Dios el Padre es eterno, sin principio ni fin, pero de Cristo el profeta Miqueas nos dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este principio del que habla el profeta Miqueas, refiriéndose a Cristo, es el mismo principio del cual Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este principio se refiere al momento en el cual Cristo fue engendrado del Padre. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre finito. Ya en 1905, Ellen White escribió: las Escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios. Desde la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. Antes de que se establecieran los cimientos del mundo, Él, el Hijo unigénito de Dios, se comprometió a ser el Redentor de la humanidad si los hombres pecaran. Este, desde la eternidad, ha mantenido esta relación con Jehová, con su Padre. Se refiere a que Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Nunca ha habido un tiempo en el cual Él no haya sido su Hijo, descartando de este modo todo concilio celestial donde se otorgara el rol de Hijo de Dios a Cristo, sino que Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo, y las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo, y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Como padre de familia, Rachel, nuestra hija, siempre lo ha sido. No ha habido nunca ningún momento en que ella no haya sido nuestra hija, así como nunca ha habido ningún momento en que Cristo no haya sido Hijo de Dios. Ese mismo año, Ellen White escribió: para que el hombre pudiera estar en una posición ventajosa ante Dios, el Hijo unigénito de Dios, hecho a su expresa imagen, vino a este mundo y, a semejanza de la humanidad, vivió una vida perfecta. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si analizamos detenidamente la cita, veremos que primero, Cristo, el Hijo unigénito de Dios, fue hecho la expresa imagen del Padre, es decir, fue nacido de Dios, y era tan divino como su Padre.
Cristo heredó desde el primer segundo la naturaleza divina de su Padre, así como todo hijo, desde el primer segundo de la concepción, hereda la naturaleza humana de sus padres. Pero seguidamente la cita nos dice que después de eso vino a este mundo y lo hizo a semejanza de la humanidad. Por lo tanto, heredó de su madre, María, una plena naturaleza humana. Ya al año siguiente, en 1906, escribió: pero si bien la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existió como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad, Él fue el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judías como gentiles, si lo aceptaban, serían bendecidas. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Antes de la creación de los hombres y los ángeles, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Curioso notar que se lo llama el Hijo Eterno de Dios por las razones mencionadas anteriormente, pero en la misma cita también se habla que desde la eternidad Él fue el mediador del pacto, refiriéndose al pacto donde el Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno, en el que Cristo se iba a ofrecer por la raza humana. El hecho que el pacto sea eterno no significa que siempre haya existido, sino que sus consecuencias son eternas. Así como también fue un pacto que se originó en un concilio celestial hace tanto tiempo atrás que para nuestras mentes finitas es eternidad pasada. Es así como Cristo se lo llama el Hijo Eterno de Dios, y como habíamos citado anteriormente, Él es el Hijo Eterno, que posee vida eterna. Y Ellen White, hablando de esta vida eterna de Cristo, dijo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo, no es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En Él estaba la vida original, no prestada ni derivada. Esa vida es inherente en el hombre, puede poseerla solo mediante Cristo, no puede ganarla, le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. En esta cita muestra que tener vida original, no prestada, no derivada, no significa eternidad hacia el pasado, sino eternidad hacia el futuro. La cita no dice que el hombre posea esta vida por naturaleza, pero sí que puede llegar a poseerla mediante Cristo. Es decir, Dios ofrece al hombre esa misma vida eterna, inherente en Cristo, como don gratuito por medio de la fe. Por lo tanto, la inmortalidad, la vida original, no prestada, no derivada, el hombre la puede poseer solo mediante Cristo, no puede ganarla, sino que le es dada como un don gratuito. El que nosotros podamos poseer esta vida no nos hace eternos hacia el pasado, sino que nos garantiza la inmortalidad, la eternidad hacia el tiempo venidero, y Cristo posee esta vida. Por lo tanto, no podemos utilizar los términos vida original, no prestada ni derivada como argumento para decir que Cristo es plenamente eterno como su Padre. 4 años más tarde, en 1910, la sierva del Señor dijo: Lucifer, quien estaba decidido a ocupar el lugar de Cristo en las cortes celestiales, perdió su gloriosa posición y fue exiliado a este mundo. En contraste, Cristo dejó a un lado su manto real y su corona real, y vino a este mundo para encabezar la humanidad como Salvador del hombre. Trasladó su hogar al mundo habitado por seres humanos caídos, pero su carácter y su relación con Dios permanecieron inalterados. ¿Y qué lugar ocupaba Cristo en las cortes celestiales? Lucifer era el ángel más hermoso en las cortes celestiales después de Jesucristo, pero Cristo era uno con Dios, asimilado a la imagen de Dios para hacer la voluntad de Dios. Satanás, sabiendo que Cristo ocupaba el primer lugar después de Dios, comenzó a insinuar a los ángeles que él debía estar después de Dios. Su gran hermosura y posición exaltada le hicieron sentir que no recibía el honor debido al ser segundo después de Cristo. Por lo tanto, empezó a sugerir esto a los ángeles, y esa sugerencia comenzó a comunicarse entre los ángeles celestiales, hasta que finalmente fue presentada ante Dios la idea de que Lucifer debía ser el que estuviera junto a él. Así se sembró la semilla y el resultado fue que algunos ángeles simpatizaron con Lucifer. Luego hubo guerra en el cielo. La hermosa apariencia de Lucifer era constantemente exaltada, y el Señor Dios del cielo vio que Lucifer y su grupo eran muy fuertes en contra de Cristo. En esta cita hay varias cosas a analizar.
La primera de todas es que Cristo ocupaba el primer lugar después de Dios. Y la clave de esto es porque Cristo era uno con Dios, asimilado a la imagen de Dios. Cuando se dice que algo o alguien es asimilado a la imagen de otro, implica una relación de anterioridad y posterioridad entre ambas realidades. Primero existe la imagen original o el modelo, el referente, y luego alguien que es hecho a imagen de ese modelo. Por lo tanto, el asimilado es posterior porque su carácter o forma se define en relación con el modelo ya existente. El Padre no es asimilado a la imagen del Hijo, sino que el Hijo es asimilado a la imagen del Padre, básicamente porque el Padre fue primero, luego su Hijo, ya que tal y como hemos leído con anterioridad, todo aquel que ama al que engendró y habla del Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, y se refiere al Hijo. Antes de la caída de Lucifer, él aspiraba a la supremacía otorgada a Cristo, quien era uno con el Padre en el gobierno celestial. Hubo guerra en el cielo, y Satanás y todos los ángeles rebeldes que había engañado fueron vencidos. Quienes se opusieron a la voluntad de Dios al designar a Cristo como gobernante supremo fueron expulsados de las cortes celestiales, y desde entonces han estado guerreando contra el Altísimo. Llama la atención que Lucifer aspirara a la supremacía que el Padre le otorgó a Cristo. Esa supremacía otorgada no era por un favor de Dios o una exaltación por un favoritismo personal, sino que Cristo era el Hijo de Dios, había sido uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él, que Lucifer. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Es por ello que fue necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios, pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Es muy interesante ver que la verdadera posición de Cristo era la misma desde el principio. Y recordemos lo que hemos leído, que Cristo era el primero después de Dios. Es así que los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Y esa posición era claramente que Cristo era el Hijo de Dios y que siempre había estado a la diestra del Padre. Este siempre es usado por muchos trinitarios para decir que Cristo es eterno, pero no se dan cuenta que ese siempre también implica que nunca ha habido un momento en que el Padre, el Hijo y por ende el Espíritu Santo decidieran roles, sino que el Hijo siempre ha estado sujeto a su Padre, siempre ha estado a su diestra, y eso no implica eternidad eterna, valga la redundancia, hacia el pasado tal y como hemos mostrado, sino que como todo buen hijo siempre ha estado sujeto a su Padre, Cristo también lo ha estado y lo está al suyo. Todo esto generó una discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. La exaltación real de Cristo en el cielo no fue algo que se dio ante los ángeles, sino que cuando Dios lo engendró, lo exaltó a la misma posición que siempre ha tenido. Sin embargo, y tal y como habíamos leído, fue absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Y el Padre volvió a reafirmar lo afirmado desde el principio. Lucifer en el cielo negó la divinidad de Cristo y su relación con su Padre. Ya bajo el nombre de Satanás en la tierra, tentó a Cristo a que reconociera que era Hijo de Dios. Una de las características principales de los maestros espiritistas es que se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo.
Los testimonios son claros. La Biblia es clara. ¿Participarás de lo mismo que participó Lucifer y los ángeles que fueron arrastrados por él? ¿O declararás como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.